Saludos alumnos y alumnas de cuarto grado. Bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje. En esta oportunidad vamos a compartir la guía de continuidad educativa que corresponde a la fase 1, semana 1. La unidad número 1 se llama Nos comunicamos. El contenido es el lenguaje oral y escrito, el diálogo oral y escrito. La producción esperada es identificación de situaciones en las que se usa lenguaje oral y escrito. Vamos con la actividad 1. Responde en tu cuaderno de lenguaje. ¿Qué es el lenguaje oral? Pues podríamos decir que es el que utilizamos al hablar para comunicarnos. ¿Qué es el lenguaje escrito? Es el que utilizamos al escribir para comunicarnos. Lee en voz alta el siguiente cuento. Intenta hacer voces diferentes para cada personaje. Primero responde. ¿Alguna vez has recibido una carta? Creo que la mayoría de personas alguna vez en nuestra vida hemos recibido una carta. Por lo tanto, le colocamos que sí. ¿Sabes qué es un cartero? Un cartero es la persona que entrega las cartas. Entonces el cuento que vamos a leer se llama Una carta para un cartero. Esta es la historia de Tomás el cartero. Tomás era cartero, igual que lo había sido su papá, su abuelo y su bisabuelo, y quizá también el papá de su bisabuelo. Todos los días repartía un montón de cartas, una bolsa llena. Las personas lo esperaban impacientes y cuando lo veían llegar le preguntaban: «Tomás, ¿hay algo para mí?». Y cuando recibían buenas noticias hasta lo convidaban con caramelos. A Tomás le gustaba llevarle las cartas a doña Eulalia. Su casa quedaba al final del recorrido. Entonces las suyas eran las últimas que repartía. Doña Eulalia era una anciana afectuosa que le pedía que se las leyera porque no veía bien. Y a Tomás le encantaba hacerlo porque se las enviaba a un nieto, quien era capitán de un barco y siempre estaba dando la vuelta al mundo. Era tan lindo leerlas. Tomás se imaginaba que era él quien vivía todas esas aventuras y soñaba con países lejanos. Pero lo que Tomás realmente deseaba no era viajar, sino recibir una carta, aunque fuese una sola, pero con su nombre en el sobre, y nunca en toda su vida había recibido una. Pero, ¿cómo hacer si todos sus amigos y parientes vivían cerca? Cada día lo veían más abatido y preocupado, y la gente comenzó a asustarse cuando lo veían llegar con esa cara triste. Todos le preguntaban alarmados: «¿Qué pasa, Tomás? ¿Trae malas noticias?». Y como a nadie le gustaba recibir a un cartero con cara triste, y además querían mucho a Tomás, preguntaron y preguntaron hasta enterarse qué era lo que lo afligía tanto. Luego comentaron: «¡Qué barbaridad! ¿Vio? Nunca recibió una sola carta. Pobre Tomás, con razón estaba tan triste». Y por fin alguien dijo: «¿Y por qué no le escribimos nosotros?». Era una gran idea y a todos les gustó. Entonces escribieron a Tomás las cosas que nunca le habían dicho antes, es decir, cuánto lo apreciaban, cómo le gustaba verlo llegar, y le daban las gracias por todo eso. Al día siguiente, cuando Tomás fue al correo a buscar la correspondencia para repartir, encontró que su cartera estaba más llena y pesada que de costumbre. Y gran sorpresa, su nombre y dirección estaban en casi todos los sobres. Sí, eran para él. Por fin su sueño se había hecho realidad. Estaba tan contento y emocionado que se puso a leerlas todas, una por una. Las contestó todas y leyéndolas y contestándolas se le hizo tan tarde que cuando terminó de hacer el reparto ya era de noche. Pero nadie se enojó y otra vez volvió a ser un cartero alegre y feliz.
comparte Raquel Marta. Bien, finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases. ¿Te gustó la lectura? Escribe por qué. Sí, por el noble gesto que hicieron las personas al escribirle cartas a Tomás. ¿De qué trata la historia? Trata de Tomás, el cartero del pueblo, quien se dedicaba a repartir cartas, pero deseaba que le escribieran una a él. Se puso muy triste porque no recibía hasta que todos sus amigos y conocidos se pusieron de acuerdo para escribirle cartas y lo hicieron muy feliz. ¿Por qué estaba triste Tomás? Porque no recibía ni una carta. ¿Te gustaría escribir una carta? Sí. ¿A quién se la escribirías? A un familiar cercano, probablemente. ¿Por qué es importante escribir y recibir cartas? Para comunicarse, expresar sentimientos, pensamientos, experiencias, etc. Vamos con las actividades de desarrollo. Actividad 2. Lee y responde. Existen dos tipos de lenguaje, el lenguaje oral y el escrito. Ambos utilizan palabras. Cuando hablas con tus familiares, utilizas el lenguaje oral. Por ejemplo, cuando hablas sobre tus tareas, agradeces por el desayuno o das las buenas noches. Por otro lado, utilizas el lenguaje escrito cuando escribes una carta, un poema o tomas los apuntes de la clase. Lee en voz alta la información de los recuadros e intenta hacer las diferentes voces de los personajes. De acuerdo, antes vamos a leer el texto que aparece acá. El lenguaje oral es el que se usa para expresarse con palabras que se hablan y se escuchan. Al usarlo se utilizan gestos y ademanes. Y el lenguaje escrito es el que se usa para expresarse con palabras que se escriben y se leen. Vamos a leer el diálogo que tienen estas dos personas. Hola Tomás, ¿por qué estás triste? Hola don Raúl, me siento triste porque nunca he recibido una carta. Y aquí en la parte derecha de la pantalla podemos observar de la guía, escribiré una carta para nuestro querido cartero. Aquí al lado izquierdo vemos la comunicación o lenguaje oral y aquí a la derecha la comunicación o lenguaje escrito. Responde, número 1. Don Raúl y Tomás se comunican a través de una conversación. Son las dos personas que aparecen ahí en el dibujo. Pregunta 2. ¿Qué se necesita para entablar una conversación? Se necesitan palabras y gestos. Pregunta 3. ¿Qué tipo de comunicación piensa utilizar el escritor del segundo recuadro? Es decir, el niño que aparece acá con su escritorio, su cuaderno y su lápiz. Pues va a utilizar la comunicación escrita. Pregunta 4. ¿Qué se necesita para comunicarse por escrito? Se necesita lápiz, papel y un mensaje. Vamos con la actividad 3. Lee la siguiente información. Son las características del lenguaje oral y del lenguaje escrito. Las características del lenguaje oral: lo hablas, para captarlo usas tu sentido del oído, no puedes borrar lo que dijiste, tus palabras son escuchadas en el momento en que las dices. Cuando hablas con alguien lo haces en el momento y en el lugar. La comunicación pasa rápido, es momentánea. Para expresarte usas el lenguaje de tu cuerpo, gestos, mirada, ademanes, posturas de tu cuerpo, etc. Ahora, las características del lenguaje escrito: lo escribes, para captarlo usas tu sentido de la vista. Puedes borrar lo que has escrito sin dejar huella. Tus palabras son leídas después de que las has escrito. Cuando le escribes a alguien, este lee lo que le has escrito en otro momento y a veces en otro lugar. Lo que escribes es permanente en el tiempo, mientras no se destruya el soporte donde lo has escrito. Para darte a entender, además de escribir tus palabras, usas el espacio en blanco, el tamaño de la letra, el tipo de letra, los colores, los signos de exclamación e interrogación, etc. Responde en tu cuaderno de lenguaje. Pregunta 1. ¿En qué momentos puedes usar el lenguaje oral? ¿Cuándo conversamos con familiares y amigos? Pregunta 2. ¿En qué momento puedes usar el lenguaje escrito? Cuando deseamos expresar nuestros pensamientos e ideas a través del texto escrito, que también pueden ser para nuestros amigos, familiares o personas cercanas, o también personas que se encuentren alejadas de nosotros. Vamos a las actividades de cierre. Actividad 4. Aplica lo aprendido. Observa las dos situaciones comunicativas y resuelve lo siguiente. La situación comunicativa 1.
Estimadas familias, la unidad de salud les hace un atento llamado a mantener limpio nuestro municipio de La Palma, evitando tirar basura en parques, calles y ríos. ¿Ven lo que está haciendo ahí? La enfermera les está brindando una información a las personas que viven en el municipio de La Palma. Y en la situación 2 tenemos una conversación a través de un teléfono que están escribiendo y están manifestando algunas ideas. Dice María, dice, hola María. Hola, ¿qué tal María? Muy bien, aquí disfrutando de mis vacaciones. ¿Cuándo vendrás a visitarme? En diciembre. Te estaré esperando. Perfecto, amiga. Cuídate mucho. Miren la diferencia entre los dos tipos de comunicaciones. Dice, responde. ¿Qué tipo de comunicación se usa en cada situación presentada? En la situación 1 se utiliza el lenguaje oral y en la situación 2 el lenguaje escrito. Pregunta 2. ¿Qué medio se utiliza para comunicarse en la situación 1? Se utiliza el megáfono. ¿Qué medio se utiliza para comunicarse en la situación 2? Se utiliza el celular. ¿Qué diferencias encuentras entre las dos formas de comunicación anterior? La comunicación oral se utiliza el habla para expresarse. Para comunicarte utiliza gestos, ademanes y tu voz. La comunicación pasa rápido, es momentánea. En la comunicación escrita, la diferencia es que te expresas a través de la escritura de un texto. Para comunicarte utilizas papel, lápiz, el teclado de un teléfono o de una computadora, y la comunicación escrita puede permanecer mucho tiempo. ¿De acuerdo? Así es que de esta manera, con estas actividades que les hemos apoyado, estamos completando la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje, cuarto grado, la que corresponde a la fase 1, semana 1, con el tema el lenguaje oral y escrito y el diálogo oral y escrito. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.